Buenas noches, amigos. Estamos otra vez conversando sobre folclore, un programa que organiza el Centro Universitario de Folclore de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que dirige el magíster Carlos Sánchez Guaringa. El día de hoy nos coge un tema actual, siempre está actual este tema, se llama Cuerpos en Movimiento y cuerpo de la expresión, un tema que ha cobrado importancia a partir de la entrada desgraciada de la pandemia, que nos ha hecho repensar y volver a ver este tema con mayor interés, y hemos dedicado mucho tiempo a este tema para tener una visión más amplia y también conocer bastante. Tenemos hoy día la presencia de la maestra Luz Gutiérrez Privat, directora artística y escénica del colectivo La Trenza. Ha sido directora del Conjunto Nacional de Folclore del Perú por cerca de 10 años. Ha sido directora del grupo de danza de la Asociación Cultural Brisa de Titicaca. Es docente de la Escuela Superior José María Guedas. Tiene estudios en Europa. Tiene una maestría por la Universidad Ricardo Palma. Ha dirigido un sinfín de puestas escénicas en las que ha hecho hincapié en el folclore hasta hoy. Ha sido reconocida como personalidad meritoria de la cultura por el Consejo Nacional de Danza y la Municipalidad de Lima Metropolitana, y tiene una serie de proyectos y publicaciones como la danza folclórica a partir del conocimiento corporal, la composición coreográfica vía danza, cuerpos achorados. Ha organizado diferentes eventos como festivales y residencias. Vamos a saludar. Buenas noches, Luz Gutiérrez, ¿cómo estás? Hola Rubén, un gusto estar aquí contigo en esta entrevista, en esta conversación que vamos a tener. Muchísimo gusto de verte por este medio y haberte visto presencialmente también. Así es, el honor ha sido mío, o es siempre mío, el verte y conversar contigo, Luz, una ex integrante también del elenco de danzas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y es un orgullo pues tenerte como amiga, como profesora, como maestra, y sobre todo cultivando lo que es nuestro, que es lo más importante. El día de hoy, Luz, nos trae un tema que se llama Cuerpos de la expresión, y como decía al inicio, este tema ha cobrado vigencia a partir de la pandemia, ya que nos dimos cuenta que el movimiento era muy importante para poder soportar ese encierro involuntario, esa clausura a la que estábamos sometidos por el clima y por los gobiernos de turno, y todo aquello que nos permitió encontrar un camino, una salida, porque evidentemente el ser humano no es ser humano si no se mueve. Y no hablo solamente del movimiento corporal, sino del pensamiento, las ideas, todo aquello que conlleva la danza, porque la danza pues no es solamente moverse, sino trae todo un contexto. ¿Qué nos puede decir sobre ese tema, mi querida Luz? Bueno Rubén, ¿qué decirte que tú también no lo hayas vivenciado con el cuerpo, ¿no? O sea, nosotros los danzantes, sea del género de danza que practiquemos o que esté dentro de nuestras prácticas cotidianas, el movernos simplemente, ya es de por sí no solamente una bendición para el cuerpo, sino una renovación de todo lo que es el espíritu, la mente, ¿no? Las ideas, ¿no? Es tan importante moverse y es tan importante a través del lenguaje, del movimiento, decir también cómo nos sentimos, ¿no? Y por eso la danza es un lenguaje paralelo a las palabras, ¿no? O un paralenguaje, como se suele decir, ¿no? Porque lo que decimos desde el movimiento jamás va a ser compararse ni va a poder decirse de la misma manera que desde las palabras, ¿no? Entonces, este lenguaje, que es el lenguaje de la danza, nos permite a nosotros los danzantes crear esta forma de comunicación muy especial, muy particular, ¿no? Y que además prueba de eso son la infinita cantidad de manifestaciones corpóreas,
no solamente a nivel del folclore, sino a nivel del baile urbano, de baile moderno, en fin, de todos los géneros en que el ser humano ha hecho posible que la expresión del movimiento esté encarnada en lo que es la danza, ya como manifestación artística, como manifestación popular, como manifestación tradicional, ¿no? Entonces, moverse es realmente un lenguaje que nuestras culturas comunican en cada momento, en cada situación y nos dan manifestación justamente de estados de ánimo, rituales, fiestas, ¿no? Entonces, realmente tener o cultivar el movimiento es pues lo más hermoso que puede haber para el ser humano en general, ¿no? Más allá de saber bailar o ser artista de la danza, ¿no? Así es, Luz, lo has descrito de la mejor manera. Permíteme, en mi limitado conocimiento, yo quiero hacer una pequeña comparación. De repente no estás de acuerdo conmigo, pero es importante en la conversación saber también los antagonismos. Yo tengo entendido que la cultura andina no está basado sobre todo en el movimiento, es decir, la danza no es simplemente una cuestión de placer, de recordar, sino de enseñar, transmitir conocimientos, como lo dice Chalena, ¿no? O sea, la historia, los mitos, las leyendas se han transmitido a través de la danza, en tanto que en Europa o en Occidente, digamos así, la danza tiene otra mecánica, digamos así, para facilitar el lenguaje. Y entonces, aquí viene la pregunta, ¿seremos más danzantes completos o simplemente a diferencia de Europa, de Occidente, que lo ve de manera más, si se quiere, más divertida, por decir un término, eh, ¿cómo podríamos definir, ya me hice trabas, ¿cómo podríamos eso? O sea, la cultura andina utiliza la danza como parte de transmisión de conocimientos y de todo, ¿no? Lo que llamamos, mal Así es. llamado folclore. ¿Qué me podría decir, Luz, sobre eso, por favor? Mira, que tu pregunta es muy interesante y tiene muchísimas cosas por decir, porque cuando estuve en Puno, antes de que la pandemia se desatara, estuve en la fiesta de la Candelaria y estuve conversando con el maestro y antropólogo, y ahorita no me acuerdo su nombre, pero es también amigo tuyo, y el maestro me comentaba algo muy cierto, ¿no? Y que bailando, definitivamente en las festividades, no solo de Puno, sino de otros lugares del Perú, corroboro eso ya desde lo corporal. Es decir, nuestras danzas son rituales, ¿no? Hay una ritualidad, eso es lo que prima, ¿no? En realidad, la danza como tal tiene otros tipos de experiencias y de creaciones, pero nuestras danzas son eminentemente rituales y sobre todo mucho tanto en muchas formas de acercarnos en la cosmovisión andina como en la cosmovisión amazónica. O sea, la ritualidad es lo que prima, ¿no? En nuestra danza, a diferencia de Europa, que como sabemos ha tenido un origen muy distinto, ¿no? En la forma en la cual se han hecho de los bailes cortesanos o de otras formas de encontrarse en ceremonias para poder estar como parte de una corte, la danza, ¿no? En cambio, nosotros somos un país de mucha ritualidad, ¿no? Y esa ritualidad nos ha llevado a formas de expresión, que es lo que yo diría, ¿no? Y esas formas de expresión, y que son formas de expresión corporal, son las que se mantienen vivas hasta el día de hoy, ¿no? Y que se van reinventando ahora ya en una cuestión escénica, en una cuestión ya de proyección folclórica, todas esas ritualidades, como tú sabes, ya se transforman en danza, ¿no? Los diferentes coreógrafos hacen una apropiación de estos rituales para poderle darle un contexto artístico, ¿no? Pero nosotros tenemos una ritualidad que parte desde ahí, nuestro movimiento es lo que yo diría, ¿no? La ritualidad es lo que nos desencadena en el movimiento danzario posteriormente, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia gigante con Europa y con las formas en las cuales se han dado los contextos de movimiento, ¿no? Así que, bueno, realmente el tema es muy interesante hablar sobre ello, ¿no? Y hablar sobre ello, cómo ahora estas expresiones se están proyectando, ¿no? Y qué cosas es lo que debemos tener en consideración para que esos rituales se mantengan o hemos decidido totalmente cambiarlos, ¿no? Bueno, un tema polémico y largo también, ¿no?
Sí, mejor no nos metamos en Honduras. Luz, dejémoslo por encimita nomás. Sí, otra cosita que yo no entiendo es que en nuestra educación no se toma en cuenta el movimiento, es la danza, ¿no? Como en sí. Se ve educación física, se ve educación artística, pero la danza ocupa un lugar muy mínimo cuando sabemos la importancia del movimiento, ¿no? Es más, la UNESCO ha recomendado que incluso los saberes tradicionales sean incorporados a la educación. Sin embargo, no, poco, nada, ¿no? Los alumnos, no sé si tú has tenido la experiencia que yo tuve, los alumnos cuando saben que va a haber danza, están inquietos en el aula, no saben y prefieren ir, salir, correr con los profesores. Y entonces, pues, no sé hasta qué punto en la educación debe primar la danza, mi querida Luz. Bueno, Rubén, definitivamente la danza, como lo dije al inicio, es no solamente una forma de expresión para los que nos dedicamos a ella, ni una profesión para los que nos dedicamos o una pasión, ¿no? La danza es movimiento, ¿no? Y ofrece muchas posibilidades de encontrar otras formas de decir lo que somos y cómo nos sentimos y qué queremos expresar de nuestro interior, ¿no? Así como los poetas escriben, como los literatos lo dicen en palabras, ¿no? Yo te diré que hay un esfuerzo grande que se está haciendo ahora por parte del Minedu en este programa que capacita y que forma promotores y que es el programa Expresarte, ¿no? Justo no hace mucho estuve compartiendo con ellos una experiencia con los docentes de Expresarte y te diré que me he llevado una grata sorpresa porque han sido más de 300 maestros de todo el Perú que trabajan por el arte. Son artistas no solo de la danza, sino también de otras disciplinas, pintura, desde la plástica, la música. Y entonces me he quedado muy complacida por ver que de todas las artes, mira, la danza, la pintura, el teatro, de todas, lo que en consenso y en resumen saco es que la gran mayoría de los chicos que van a este programa de Expresarte lo que piden es hacer danza y es por palabras de estos promotores, de estos maestros promotores, o sea, lo que piden y lo que está llegando y ojalá pueda seguir creciendo por parte de este programa que el Minedu lo organiza, es justamente la danza. No todos quieren bailar, maestros que venían de Puno, de Apurímac, de Cusco, de Cañete, de Nazca, maestros que venían del Agustino, de San Juan del Lurigancho, me decían, Luz, los alumnos quieren hacer danza y ellos se mueven por bailar, están inquietos, ¿no? Entonces, bueno, para no alargarlo demasiado, pero en resumen lo que quería comentarte es eso, ¿no? O sea, yo creo que más bien en comparación a épocas anteriores y años anteriores, está habiendo este fortalecimiento por el lado del movimiento, ¿no? Y a lo cual también las universidades como San Marcos, el Centro de Folclore y otras contribuyen en eso, ¿no? Por ejemplo, el elenco mayor al cual tú diriges, me dio una gratificante sorpresa también ver la cantidad de bailarines jóvenes, estudiantes de diferentes facultades que están inquietos por aprender, ¿no? Entonces, eso yo creo que está dando mucho que hablar y que hablar muy bien, no solamente de San Marcos, sino como te cuento de todos estos programas que ahora Expresarte los está llevando a través de los maestros a todos los colegios del Perú. Entonces yo creo que tenemos posibilidades de que la danza siga llegando más lejos. Qué bueno, Luz. Sí, mira, y sí he seguido eso que tú dices. Entonces el problema ya no está en los maestros, sino en las altas direcciones, ¿no es cierto? Que deberían abrir más, dar más tiempo a la danza, al arte en todo caso, ¿no? Como tú dices, porque sí, yo he sido promotor y hay que enfrentarse contra el director, contra los profesores antiguos de arte que consideran que no, que la danza quita tiempo, que es perder tiempo, que no, en otros casos no, que solamente busca sacar plata para los padres de familia, para los vestuarios. O sea, todo es una confabulación, digamos, entre comillas, para hacer que la danza no surja, ¿no? Y sin embargo, yo he visto muchos movimientos de maestros jóvenes que, por ejemplo, han recreado, si se quiere, los concursos de danzas con vestidos reciclados. O sea, ya no solamente dan pábulo al avance del movimiento, sino también a la educación artística, el arte, la pintura, a través de los vestidos que ellos pintan, recrean. Entonces,
todas esas cosas, y como tú dices, ¿no? San Marco, por ejemplo, se convierte en un laboratorio de danza desde enero hasta mayo, que es el Festival Interfacultades, donde las peleas son a muerte, si se quiere, ¿no? O sea, nadie quiere perder su lugar en donde estuvo. Tenemos una categoría de campeón de campeones en San Marcos, y hay varias facultades que están ya dando cursos de danzas para los alumnos como parte de su formación y de su egregiaje. Entonces, mientras que crecemos por abajo, encima, bueno, este año las autoridades han entendido que es importante y han apoyado el Festival de Danzas de la Universidad de San Marcos, el Interfacultades, ¿no? Han apoyado bastante, grandemente, y eso lo agradecemos, y gracias a los chicos que han estado pues en cada facultad moviéndose. Entonces, Luz, creo yo que es importante trabajar con los directores, hacerles una especie de taller de expresarte a los directores para que entiendan la importancia vital de la danza en la educación. Pero vayamos al tema que nos trajo, cuerpos de la expresión. Esto es lo que a mí me admira de ti y de mucha gente que practican la danza a partir de solo el movimiento, ¿no? Aunque estoy mal enfocado. Sin embargo, ¿qué crees o cómo es que se desarrolla esto, mi querida Luz? Bueno, como te decía Rubén, la expresión corporal está en todo lo que tocamos. O sea, no hay danza tradicional que no parta de la expresión humana del movimiento, ¿no? Ahora, otra cosa es que, digamos, hayan formas en las cuales uno desee expresarse sin pertenecer a un género específico de danza y que eso puede llamarse danza creativa, danza expresiva, euritmia, danza de los espíritus, danza de los 5 sentidos, puede llamarse como tú quieras, pero lo importante es que uno está buscando moverse, ¿no? Manifestar una expresión. Por eso decía al inicio que la danza es una forma de paralenguaje, y ahora con la llegada de diferentes tipos de disciplinas, como son la somática, ¿no? Y como son disciplinas alternativas que tienen que ver exclusivamente con el tratamiento del cuerpo para poderle dar un contexto de sanar, de mejorar o de una escucha corporal más fina, es que surgen todas estas otras tendencias, ¿no? Entonces, digamos que se puede hacer danza que tenga que ver con un tipo de expresión más allá de estar en un género, ¿no? O pertenecer a un tipo de baile o movimiento, ¿no? Entonces, la danza, la expresión del cuerpo está en todo, ¿no? Y dentro de esta expresión cada quien puede también trabajarlo desde disciplinas que son disciplinas somáticas, por ejemplo, que son las que cada vez han ido llegando mucho más al Perú y en general a Latinoamérica, ¿no? Entonces, uno se expresa siempre, ¿no? Y eso es lo más bonito, tener esa posibilidad de expresarse del movimiento sin necesariamente tener que pertenecer a una corriente específica de danza, ¿no? Y eso se llama tener un encuentro de una escucha de movimiento muy consciente y muy sincera con uno mismo, ¿no? Porque no te estás sosteniendo de un molde, que puede ser el molde de un baile urbano, de un hip hop, no te estás sosteniendo del molde de una danza de proyección folclórica, sino lo que estás buscando es hacer que tu propio movimiento salga, se manifieste, desde donde tú te sientes y desde donde tú encuentras una conexión con tus sentidos, con tu espacio, ¿no? Y finalmente es lo mismo que han hecho nuestras culturas tradicionales, es algo que siempre yo trato de decir a mis estudiantes y a quienes converso, que no creamos que esto es una cosa alejada de la danza, todo lo contrario. Las formas de expresión, como tú sabes, de nuestras culturas tradicionales, ya hace un rato que hablábamos de lo ritual, justamente parten ya sea de esta conexión muy cercana con el cuerpo, ¿no? Ya sea que has tomado algún tipo de planta que te ha ayudado a sensibilizar más tu cuerpo para llegar a otros niveles de conexión contigo, ¿no? Entonces, digamos que es eso, ¿no? Es esa conexión que uno establece buscando a través de su propio cuerpo, con técnicas que te llevan a encontrar tu movimiento y tu cuerpo expresivo, ¿no? Sin tener que someterte a ningún género especial. Y luego eso te sirve también para poder trabajar con algún género danzario, ¿no? Entonces
es interesante cómo estas artes expresivas del movimiento, diría yo más bien, a quienes se dedican a lo escénico, a lo danzario o a lo proyectivo, ayudan mucho más a encontrar búsquedas personales en el movimiento y a encontrar cómo también las culturas tradicionales crearon conexiones para poder hablar de ellos y de su historia como pueblo, ¿no? Entonces, es un estudio que a mí me parece muy apasionante, ¿no? Qué bueno. Luz, me ha llamado la atención un título de una de tus publicaciones, la última publicación que tienes, Cuerpos Achorados. Evidentemente creo que se refiere a algo actual, ¿no? Achorado es la mayoría, bueno, achorado ya no es un término delincuencial, sino bien un término en el que raya con lo vulgar, digamos así, entre comillas, ¿no? Yo siempre hablo de esa manera. ¿Y sobre qué basas o hacia dónde tiende tu libro o tu publicación, mi querida Luz? Bueno, este libro en realidad es una compilación. En ese libro fue auspiciado por el Centro Cultural España y la ESI, donde hay varios coreógrafos y bailarines que hablan desde diferentes enfoques en torno al cuerpo, ¿no? Entonces, en ese libro, la bailarina de danza contemporánea Carla Coronado me hace una entrevista. Ella es bailarina de danza contemporánea, ella me hace una entrevista para ver cuáles son las líneas que cruzan entre el cuerpo contemporáneo y el cuerpo que trabaja desde las manifestaciones del folclore, ¿no? Entonces, no es tanto un escrito que yo haya hecho, sino más bien es una entrevista que entre las dos sostenemos, ella dando sus puntos de vista desde lo contemporáneo, entendiendo al cuerpo, y yo dando mis puntos de vista de cómo el folclore cruza lo contemporáneo también, ¿no? Entonces, y hay artículos de otros coreógrafos, ¿no? Está, por ejemplo, Luis Valdivia del Ballet de San Marcos, que hace toda una investigación sobre coreógrafos, ¿no? Está Apache Vallarriez, están varios coreógrafos y justamente creo que el título de ponerle Cuerpos Achorados es por un poco por hablar de esta idea de destapar al cuerpo, ¿no? De salir un poco de esta idea de que el cuerpo solamente es un objeto o el cuerpo solamente es un cuerpo hermoso, bello, estético, ¿no? Sino es como un poco destapar al cuerpo más crudo, al cuerpo también más sensible, al cuerpo doloroso, al cuerpo que se devela, ¿no? Que ya no tanto que simplemente quiere mostrar lo artístico o lo bello de las cosas, ¿no? Entonces por eso se decidió llamar Cuerpos Achorados en lugar de llamar cuerpos hermosos, cuerpos bellos, ¿no? Entonces más va por ese lado. Creo que ya estamos llegando, creo, al final. Luz, una última pregunta que tiene que ver contigo bastante, ¿no? Tú has danzado danzas folclóricas, pero luego has apuntado a otras vertientes. ¿Cómo te ha servido la experiencia, el elenco de danza de San Marcos a partir de ahí para entrar al tema de la danza en sí? Porque tú haces danza, pues, ¿no? Entonces, y no solo eso, sino que has logrado ubicarte en escenarios muy vistosos, digamos así, para que tú puedas proyectar, ¿no? Entonces yo a veces al principio te criticaba, pero hoy día ya voy entendiendo esto, los años no pasan en vano. Sí, tú sabes, yo soy uno de los más conservadores, digamos así, en danza folclórica y como que no le entro a esas cosas, pero entiendo que como tú acabas de decir, ¿no? Son expresiones de diferente matiz que el cuerpo va encontrando es como un canal de agua que va encontrando su cauce para emerger más allá. ¿Cómo nos podrías explicar esto, Lucecita? Bueno, Rubén, muchas gracias por esta pregunta tan sincera y directa y qué bonito es poder hablar desde ahí, ¿no? También tú mismo como uno siempre se está revisando, es lo que yo diría, ¿no? Y para el arte lo más importante es siempre estarse revisando, porque si creemos que ya estamos con toda la sabiduría del mundo y que ya hemos bailado todo lo que hemos bailado, yo siento que todavía no he bailado nada y que quiero bailar mucho más, ¿no? Y que quiero hacer mucho más. A mí la experiencia del Centro Universitario de San Marcos, el Centro de Folclore de San Marcos, mira, ¿sabes para qué? Y lo he dicho en otras conversaciones, a mí me ha servido mucho para darme cuenta, y qué bonito que los bailarines que ahora están contigo también puedan salir de ahí muchos líderes. Yo me di cuenta en el Centro Universitario de San Marcos, a pesar que yo bailaba ya en otra institución, yo me di cuenta ahí que encontré mi liderazgo, o sea, encontré mi ser liderazgo.
yo no sabía hasta ese momento que podía ser líder, o sea, que podía, mi director se iba, que en ese momento era el profesor Manuel, y nos encargaba o nos delegaba a nosotros ciertas actividades, ¿no? Y entonces asumíamos esas responsabilidades y ahí es donde yo me di cuenta que podía ser líder, ¿no? Y que me gustaba crear y que me gustaba dirigir, ¿no? Eso para mí, creo que eso es lo más valioso desde la danza que me dio San Marcos y en este caso el Centro Folclor. Y con compañeros y gente muy generosa que estaba ahí en el elenco en ese momento, ¿no? Y posteriormente ya yo dediqué mi camino, como te lo decía hace un rato, de investigación hacia la danza, ¿no? O sea, más allá de yo considerarme una bailarina que trabaja folclore y que hace folclore de proyección y que investiga, también investigo desde mi posición y desde mi cuerpo otros géneros de danza, ¿no? Me gusta encontrar otras posibilidades de moverme y de danzar y me interesa mucho también saber cómo otros géneros de danza se mueven y en general lo que más me interesa es el movimiento. Más allá de los géneros, lo que me interesa es el movimiento, por qué surge, cómo está, qué nos lleva a las culturas, a los urbanos, a los populares, a los clásicos, a encontrar en la danza este lenguaje, este paralenguaje, o sea, la comunicación es lo que me interesa en otras palabras, ¿no? Esa comunicación que se da, que se lee en los cuerpos, que cuenta historias, que cuenta pesares, que cuenta la vida de cada ser humano. Eso es lo que más me interesa, o sea, cómo el ser humano cuenta quién es, ¿no? Sea del género que sea de la danza. Y eso me fue llevando justamente a entrar a estas diferentes manifestaciones artísticas, ¿no? Entonces, nada, me seguiré en eso hasta donde el cuerpo me pueda dar. No, has recogido mi admiración siempre, Luz, ¿no? Yo te digo sinceramente, también soy crítico, pero el volumen de tu trabajo pues hace que yo cambie de opinión y como tú dices, tenemos que estar constantemente autocriticándonos para poder emerger, ¿no? Porque las cosas van cambiando, las mentalidades van dándose de otras maneras y entonces pues uno tiene que adecuarse, la edad avanza pero la mente sigue trabajando. Luz, ha sido un gran placer conversar contigo, un tema muy que nos apasiona, como tú dices, tiene un sinfín de nombres. Sin embargo, es importante que tengamos gente como tú que esté constantemente comunicándonos sus avances y también aquello que incentiva a la juventud, ¿no? Te están escuchando los alumnos de la Escuela de Folclore San Marcos, mis chicos de mi elenco también, y entonces pues van a entender lo que tú les comunicas y van a abrir más también sus fronteras, sus horizontes para poder avanzar. Gracias por haber estado conversando sobre folclore y esperemos que pronto tengamos nuevamente tu presencia. Luz, sé que tienes muchas cosas que hacer. Muchas gracias. Tus palabras de despedida, Luz. Muchas gracias, Rubén. Sí, cuenta conmigo, el Centro Folclore de San Marcos, cuando necesite algo, pues como ya te lo dije anteriormente, cuenta conmigo y un saludo muy especial a los chicos del elenco mayor, a quienes tuve el gusto de conocer y nada, que encuentren en la danza lo mejor de su carrera, es lo que yo les diría. Gracias a ti, Rubén, y un abrazo fraterno. Nos vemos pronto y espero presencialmente. Chao, chao a todos. Gracias, Gracias. Luz. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido la maestra Luz Gutiérrez Privat que nos ha enfocado de varios puntos de vista justamente el tema que hoy día nos trae, que es cuerpos de la expresión. Es importante saber y entender que hoy día, pues, el movimiento, el cuerpo adquiere una importancia vital para poder salir de esta crisis sanitaria a la que hemos sido postergados, hemos sido entumecidos, hemos sido coactados. Sin embargo, ya estamos saliendo y tenemos que seguir viviendo con fuerza. Para continuar esta linda conversación tenemos a la profesora de danza también, Olivia Scarlett Vallejos. Ella es docente, artista, investigadora y experimenta danza en la comunidad con estudiantes de las artes escénicas y de la pedagogía de la danza. Es profesora de educación artística, especialidad por folclore de la Escuela Nacional
José María Arguedas. Es bachiller de educación en San Marcos, también egresada de la maestría de arte peruano, ¿no? Ella ha sido profesora de la Escuela José María Arguedas, de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y también de la Escuela Técnica de Capacitación en Folclore de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es de la compañía Ballet de San Marcos y tiene muchos trabajos de proyección artístico-social. Recibamos a la profesora Olivia Vallejos Montalbán. Buenas noches, profesora. No se le escucha, prenda su micrófono, por favor. Sí, ahora sí, disculpe, estaba apagado el micrófono. Sí, un poco ordenando lo que usted ha dicho de mí, bueno, soy una persona que ahorita actualmente estoy más de docente que en la acción escénica, que es donde más tiempo me he desarrollado, pero que ahora me está tocando más el rol de docencia, ¿no? Y justo en relación a los estudiantes que se forman en la carrera, sea de artistas o como docentes de la danza, ¿no? Y entonces tengo el placer de poder tener ese intercambio de información, de formación, porque ahora si hablamos de educación estamos hablando de una situación horizontal, ¿no? Bueno, entonces tengo ese chance de poder intercambiar estas experiencias de vida con estudiantes de la Escuela Nacional Superior de Folclore, con estudiantes de la carrera de danza profesional de la Escuela Profesional de Danza de la Universidad de San Marcos y en la Escuela de Capacitación del Centro de Folclore de San Marcos, ¿no? También hay esa experiencia de trabajo de la danza o del trabajo del cuerpo en relación a proyectos sociales, ¿no? Que pueden involucrar edades como las de los niños, jóvenes, adultos y también los jóvenes más adultos, ¿no? En fin, bien. Entonces quería un poquito aclarar ese panorama para que pueda entenderse, ¿no? En qué estoy en el presente. Sí, maestro. Siga adelante. Gracias, profesora. Bueno, hoy día el tema que nos trae es cuerpo de la expresión. Evidentemente, como habíamos hablado con la profesora Luz, es importante, es vital, no solamente los cuerpos vivos se mueven, pero en el contexto de la danza ya adquiere otra importancia porque no solamente se mueve el cuerpo, sino también el alma, la mente, el contexto, haciendo que la danza pues adquiera ribetes artísticos y se convierta en una forma de vida también, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto, profesora? Bueno, hay un poema de Vallejo que se titula El alma que sufrió de ser su cuerpo, ¿no? Es un poema que pertenece a sus conocidos poemas humanos y allí un poco está condensado lo que usted nos está diciendo, ¿no? Cómo es que el cuerpo, cuando hablamos de cuerpo, hay veces nos quedamos con esa concepción un poco más aristotélica, más, ¿no? De la cultura occidental, donde hay esa división cuerpo-mente, ¿no? Cuando en realidad somos eso, o es una forma de pensar. ¿Y qué formas de pensar son las que tenemos aquí en esta realidad cultural, esta realidad sociocultural que ha ido teniendo toda una complejidad a partir de diferentes situaciones dolorosas o no dolorosas, ¿no? Antes de la llegada de toda esta cultura occidental, después de ella, ¿no? La llegada de otra serie de culturas africanas también, asiáticas, etcétera, ¿no? Entonces, hablar del cuerpo y de esa situación de expresión es una complejidad, en realidad, de miradas que se han ido armando, formando, ¿no? Y que hay veces nos queda un predominio, tal vez que necesitamos revisar, ¿no? Y que eso repercute y eso se observa a la hora de abordar la danza, a la hora de entender qué es expresarse con el cuerpo,
si es que uno no se está expresando, como dice Vallejo, con el alma y todo, ¿no? Porque dice, el alma que sufrió de ser cuerpo. Entonces, es un asunto que en el fondo es complejo, pero en el fondo también es simple cuando uno ve cómo se resuelve en la práctica esta situación numerosa que tenemos de manifestaciones y creaciones dancísticas en el país, ¿no? O que llamamos danza, porque también es una conceptualización bastante occidental la especialización de las expresiones diversas artísticas. O sea, recordemos que Europa, Occidente, desarrolla esto de la especialización a la par de sus sociedades que se van economizando con determinadas características y también industrializando, y la especialización surge en ella. Entonces las expresiones artísticas también toman esa partida, y hay veces ese criterio ha sido aplicado aquí, ¿no? Entonces hay veces se desajusta. Hablar de sicuris es hablar de tocar, cantar, sentir, qué sé yo, construir tu propio instrumento, etc. Entonces, esa pluralidad de expresiones en el cuerpo es mucho más complejo que entonces cuando decimos simplemente danzar, ¿no? Entonces, hay veces pienso que eso es muy injusto para muchas manifestaciones y creaciones nuestras que tienen todavía esa complejidad y que a veces las sometemos a estas clasificaciones. Pero no obstante, igual, la realidad es que el cuerpo es una realidad interpretada abstractamente, interpretada de manera segmentada, interpretada de manera integral, etcétera, pero que en realidad tiene varios imaginarios, ¿no? Ahorita mismo el hecho que se nos vea por la pantalla es una forma, ¿no?, de simbolizar lo que puede ser cuerpo. No van a decir que es un alma la que está ahorita presente y hablando, ¿no? Imposible. Entonces, esa situación de imaginario forma parte de lo que podemos llamar la expresión del cuerpo también, ¿no? Entonces, y la danza es una manifestación contundente. Yo diría que es lo que Vallejo en sus poemas nos los dice, ¿no? Esa cuestión donde se percibe en carne el dolor, en carne la alegría, ¿no? Ese énfasis. Entonces, creo que lo más cercano a lo que podría expresarse es todo ese fenómeno grandioso como son estas creaciones que por ahora pienso que le estamos llamando danza, ¿no? Todas estas creaciones, en fin. Bueno, profesora, la danza evidentemente ocupa un lugar muy especial en todas las culturas, pero en la cultura andina, como ya habíamos también tratado el tema, adquiere una importancia vital en el mundo andino, ¿no? La danza es parte de toda una celebración, como decía Luz Privat, es danza ritual. Sin embargo, ¿a qué cree usted que la danza haya adquirido esa importancia vital en la cultura andina, donde todas las festividades, todas las actividades están seguidas o son parte de una danza, profesora? Bueno, cultura andina, ¿qué queremos decir con eso, con cultura andina, no? Nos referimos a todas estas poblaciones que tienen todas unas prácticas que vienen milenariamente. Nos referimos geográficamente. ¿A qué nos referimos? La realidad es que generalmente cuando hablamos de cultura andina nos estamos refiriendo, ¿no?, a sectores ubicados, a expresiones culturales que se desarrollan en determinados sectores geográficos, ¿no? Pero cultura andina es Lima, ¿no? Totalmente Lima es andina y geográficamente no está ubicada en eso que estaríamos considerando, aunque igual los cruza, ¿no? Tenemos una cadena de cerros, si eso es lo que nos hace también andino, pero también culturalmente tenemos culturas prehispanas totalmente. Yo diría que las expresiones que actualmente se están dando son, o sea, es la vida que no para. O sea, y lo que llamamos danza es esa continuidad de persistencia de visiones de vida.
¿no? De percepciones de cómo se vive, cómo se organiza, cómo se siente, etcétera. Entonces, eso persiste y eso me parece importante, más que sorprendente, me parece importante y mucho más por el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Donde esta sociedad líquida, todo es delivery, todo es rápido, todo es, ¿no? Y frente a estas culturas que han ido manifestándose como un gran alud, ¿no? Continúa. Y la incursión, la irrupción de estas creaciones es inevitable en diferentes ámbitos, ¿no? Lima, que evitaba que llegasen los migrantes con sus culturas diversas. Lima es totalmente la fiesta de la Candelaria, la fiesta de Parcatambo, los Sitaracuy, etcétera, ¿no? Entonces, y viceversa, ¿no? Entonces, allí hay una situación y necesidad de vida que se mantiene, que persiste, y estas expresiones son eso, es la vida, ¿no? Es la vida que sigue en esa lucha, en esa continuidad, ¿no? Y una vida que tiene determinadas formas de organización, ¿no? Y organizaciones donde posiblemente nos convenga ahora urgentemente, no solamente acá en el Perú, sino en el mundo, considerarlas para, yo no sé, terminar en el caos sin querer ser determinista, pero sin caer en ese caos de catástrofe que se nos está dibujando constantemente en el día a día, ¿no? Con todas estas situaciones, como por ejemplo la crisis agudas de diferentes aspectos, como el económico, ¿no? El clima, ¿no? Toda esta problemática del calentamiento global, ¿no? Estas situaciones de conflictos constantes, de muertes que son realmente mala muerte, como le podríamos decir en el mundo andino, no son muertes propicias, necesarias, propias de todo un ciclo de vida, sino son propiciadas, ¿no? Es como un corte, y eso es un atentado, pues, ¿no? Entonces, estas expresiones son esas manifestaciones, ¿no? A través de ese límite todavía que tenemos de concepción de cuerpo, ¿no? Y que Vallejo nos hace recordar, alma que sufrió de ser cuerpo, ¿no? O sea, aquí somos más de eso que a veces nos quedamos como imaginario, ¿no? Del cuerpo. Sí. Qué bueno. Profesora, esto, cuando hablamos de cuerpos en el movimiento, en la danza, ¿qué función debería tener dentro de la currícula educativa, tanto escolar, primaria, secundaria, etcétera? ¿Cuál cree que deberían ser los alcances de este curso que es muy menospreciado, ¿no? Creo que se enseña educación artística, pero solamente una sola área en danza, o sea, también enseñan música, también enseñan teatro, artes visuales, y sin embargo la danza ocupa un pequeño lugar. ¿Cuál podría ser la solución a esto, profesora? Bueno, en el fondo en realidad es una problemática que tiene que ver con estas concepciones de vergüenza al cuerpo, ¿no? O sea, heredamos de Occidente del siglo XVI, XIV, XII, medieval, ¿no? Esta vergüenza al cuerpo. Entonces, ¿por qué? Porque acá llega y los habitantes están muy bien desnudos, están acorde al clima en el que viven, a la geografía, entonces no necesitaban estar abrigados ni nada, entonces su desnudez era parte coherente de vivir su geografía, ¿no? Pero comienzan a traernos la vergüenza de esos cuerpos. Y bueno, eso solamente es una réplica todavía de esa mentalidad que se manifiesta en la currícula. A la hora de planificar los programas curriculares, todavía eso está vigente, los mismos que organizan, sino es también en los mismos docentes, que lamentablemente tenemos que revisar toda esa mirada que tenemos, ¿no? Entonces, y eso es una manifestación, ¿no? Yo diría que
el hecho de que la danza, ¿no? Que sería una manifestación bastante corpórea, de ahí tal vez esa importancia, no esté manifestada más allá en unos contenidos, ¿no? El área de arte tiene dentro de esos contenidos a la danza, donde se le toca aspectos como sus elementos, coreografía, cosas así puntuales. Pero no es un eje curricular, ¿no? No es un eje que mueve la dinámica de la educación, no es así, ¿no? Y eso que somos un pueblo que danzamos todo el tiempo y estamos en esa corporalidad constante, evidenciada, presenciada, ¿no? Entonces, ¿por qué? La respuesta, yo digo que todavía estamos con paradigmas medievales que nos avergüenzan de nuestros cuerpos, de nuestra corporalidad, ¿no? Y que todavía eso se ve pecaminoso. Es más, ¿no? Pasa siempre esta anécdota. Dices, ¿qué has estudiado? Danza. ¿Qué? ¿Danza? Ya, pero ¿qué has estudiado? ¿No? O sea, la danza no puede pasar a ser algo serio, al ser tomado en serio, en el mundo académico, hasta donde, ¿no? Es una peyorización a esas múltiples inteligencias de las que se estiman que hay, ¿no? Ya no hay un tipo solo de inteligencia, sino múltiple. Entonces, ¿por qué no respetar esas inteligencias también y entenderlas que también pueden entrar a esa dinámica académica completa? Pienso porque la propia inteligencia corporal tiene su dinámica y eso tal vez está negado y justamente está creando conflictos. Yo diría que está creando conflictos en varias manifestaciones socioculturales del siglo XXI. Estas cosas que ocurren, que pareciera que no tienen que ver nada, digamos, vayámonos un poco a las sociedades norteamericanas con este asunto de los asesinatos masivos, ¿no? Donde un estudiante agarra una pistola y fácilmente agarra y desaparece a los demás colegas, profesores, etcétera. O sea, ¿qué relación puede tener con esta situación de vergüenza del cuerpo, con esta situación de importancia de la danza como un eje motor en los procesos pedagógicos? Yo diría que hay una vinculación, ¿no? Y una vinculación muy, muy estrecha. Que se puede expandir, ¿no? Mucho más, que no lo voy a hacer ahora, ¿no? Pero ya de por sí yo lanzaría ese puente de conexión que hay, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué realidades somos nosotros? ¿Qué pasa con nosotros, no? La incursión de las danzas folclóricas en la escuela ha sido una irrupción, no ha sido una planificación del Ministerio de Educación. No ha sido, vayamos, que la danza folclórica, no, eso ha sido una irrupción, así como ha habido estas migraciones que hemos tenido a la capital, a la ciudad de los virreyes, bueno, ¿no? Igual ha sido con las danzas folclóricas en la escuela, formal, un ámbito, ¿no? Una fortaleza de un pensamiento del siglo XVI, ¿no? Entonces, esa irrupción ha traído esta capacidad de apertura, ¿no? He sido jurado en varias oportunidades, aunque no me gustan los concursos, no considero, pero considero una oportunidad para conocer. Y he visto tan hermoso ver cómo el docente se pone su estandarte, su vestimenta de su región, sus otros colegas docentes, el director, qué sé yo, los docentes de los diversos cursos, niveles, y cada uno como pequeñas naciones de identidad que hacen todo un país, se mueven, celebran. Están los abuelos sentados en los estrados, los papás, los tíos, han movido a la familia nuclear y a la familia comunitaria. Eso ha hecho la danza, ¿no? Esa irrupción que no ha estado planificada por el Ministerio de Educación, sino por estos mismos habitantes de esas clases y su fuerza interna de ser, de vivir sus identidades, ¿no? Donde va un huancaíno, qué sé yo, un ayacuchano, aunque se vaya a la China, posiblemente va a llevar toda su carga sacra,
toda esa fuerza de identidad, ¿no? Que es lo que hemos visto. La Candelaria en diversas partes del mundo manifestada, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, las danzas en las escuelas, yo diría que todavía sí hay una presencia, pero una presencia no porque la entidad encargada de ello lo ha propiciado, sino es porque ha irrumpido, ¿no? Y eso ha propiciado también que se dé esa situación. No obstante, todavía no es entendida. Todavía no es entendida, ¿no? No hay esa capacidad de entender lo que hay detrás, lo que se esconde, todas esas cosmovisiones e identidades, toda esa marea que transformadora, ¿no? Y que tiene sus propias alternativas de educación, métodos, estrategias. Esta situación donde uno ve un pasacalle, donde está un pequeñito, un adulto más grande, un jovencito, un anciano, es la educación que en Alemania están ahora probando, ¿no? Aulas pluriedades, donde hay niños de diferentes edades y esa interacción están encontrando que permite, más bien permeabiliza procesos de aprendizaje. Y aquí ya se da, por eso digo que posiblemente en estas manifestaciones artísticas encontramos estrategias pedagógicas, etc. No obstante, todavía no se ve por ahí el asunto, ¿no? Bueno, en fin, creo que me voy desviando generalmente del tema, disculpe. Sí, o sea, hay un contraste, ¿no? Mientras que en la escuela, como usted dice, aquí en la ciudad o en las ciudades, la danza está constreñida, digamos, a determinados ambientes. Sin embargo, el pueblo sigue danzando, ¿no? Sigue recreando, intentando, ¿no? Si bien es cierto, la pandemia ha detenido las festividades, sin embargo, estas se han ido dando, ¿no? En las casas, en los barrios, ¿no? Y que, pues, que el Estado no tiene la capacidad de controlar todo esto. Y creo yo que ahora se están reactivando con mayor fruición, porque en Huancayo, por ejemplo, ha estado hace poco y los Santiago se han dado, pues, a más no poder, ¿no? Pese a las restricciones, pese a todo. Entonces, parece que el Estado no sintoniza con el pueblo, ¿no? Porque si usáramos la danza como parte, como instrumento educativo, creceríamos mucho más. Y entonces, pues, nosotros los profesores de danzas estamos como que limitados en este ambiente. Sin embargo, se va dando la danza pese a todo. ¿Cree usted que es importante que esté dentro de la currícula la danza? O sea, como parte ya de, así como educación física, religión, etcétera. Como le decía, yo pienso que no debe ser un curso, una asignatura que ya han desaparecido, ahora hablamos de áreas, ¿no? Curriculares. Pienso que no debe ser un área curricular, debe ser un eje motor, un eje impulsor, porque cuando hablamos de danza en realidad estamos hablando de cosmovisiones, de formas de pensar, de organizar, de estrategias propias, de recursos, de métodos. Por eso le digo, el pasacalle es un método, es una estrategia de convivencia y de aprendizaje pluriedades. Entonces ahí uno ve cómo el pequeñito aprende del más grandecito y del abuelo, o sea, hay una valorización de las edades y de sus saberes y ese intercambio horizontal, ¿no? Unidos a través de una fe, de alguna situación de convicción, pero eso es una metodología, o sea, si uno lo ve, dice, aquí está viendo un proceso de enseñanza-aprendizaje y aquí está viendo un recurso metodológico, estratégico, etcétera. Y por ese lado no se ve. La danza se está viendo como un divertimento, como una situación de recrear ciertos aspectos considerados como elementos propios de ella, ¿no? Entonces es una cosa un poco abstracta y no se está viendo en esa situación de cualidad que tiene de transformación sociocultural, hasta yo diría económico. ¿Por qué? Porque los festivales han abierto un ingreso a muchas escuelas, ¿no? Han encontrado en ella un eje para poder apoyarse económicamente frente a necesidades que el Estado no cubre.
Entonces también hay una propuesta que se inserta por ese lado, ¿no? Y que es interesante. Entonces yo pienso que la danza, vista desde una amplitud más de vida, tendría que ser un eje promotor, motivador, propulsor de todas estas diferentes formas, ¿no?, de abordar los procesos pedagógicos, ¿no? Llámese estrategias, llámese de métodos, metodologías, técnicas, recursos, materiales. Una candunga totalmente didáctica, pasarla por la piel ya es un trabajo de sensibilidad, pero no solamente sensibilidad sino, táctil, sino también visual, con esos colores tan hermosos. Al mismo tiempo es una valorización porque es una creación artística. Ahí hay una visión estética, hay una situación simétrica, matemática, de dimensión, o sea, permite de posibilidades de explorar psicomotricidades, etcétera, ¿no? Y si lo llevamos por el lado artístico, ni hablar. Te puede propiciar una serie de imaginarios a propiciar procesos creativos infinitos, ¿no? Entonces, y una candunga. Y no estamos hablando de las varas, no estamos hablando de las polleras, no estamos hablando de las mantas, no estamos, o sea, imagínense. Y además hay calidades de creaciones que son propiamente sonoras, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, esto que llamamos danza tiene un conglomerado de riquezas que están allí, ¿no? Y que no las estamos tomando, la estamos tomando solo en un aspecto muchas veces adornativo, en un aspecto simplemente como número de espectáculo, de cierre, etc. Eso está pasando en la escuela, o como una situación abstracta de estudiar los elementos de la danza. ¿Cuáles son el cuerpo? ¿Cuáles son el espacio, el tiempo? Es una abstracción, ¿no? Y no se está viendo en esas cualidades que propician la cosmovisión que hay detrás, ¿no? Y todo lo que nos puede dar como recursos para formar todo un plan educativo, yo diría así, un proyecto educativo para el país. Yo diría así, tajantemente, ¿no? Si vamos por ese lado. Si vamos por el lado escénico, ya no quiero hablar, ¿no? Ya la maestra Luz está manifestando su visión, su mirada interesante, y como ella y otras también miradas muy interesantes también, que están ahí, ¿no? Experimentando. Puede gustar, no puede gustar, eso es una cuestión que no tiene que ver, pero sí es interesante cómo está viendo esa mirada de estas creaciones también que son también creaciones, ¿no? Artísticas, estas manifestaciones artísticas. Sí, son propiamente artistas que inspiran a otros artistas, yo diría así. Sí. Y también bien, pedagogos que pueden inspirar a otros pedagogos. Bien, profesora. Creo yo que hemos agotado un poco el tema por esta vez. No sé si tiene sus palabras de despedida, profesora. Bueno, ¿qué puedo decir? Lo único que puedo decir es que cuando veo a alguien que se puede expresar con su cuerpo, con esto que llamamos cuerpo como iconizado, pero tomando a Vallejo con el alma que vive su cuerpo, diría, entonces eso a mí me da mucha alegría porque siento que estamos avanzando como seres humanos. Y eso significa que también estamos respetando la vida de otros seres, ¿no? Porque eso encuentro que fundamentalmente, o sea, básicamente está pasando en nuestras sociedades, no solamente peruana. Debido a este fenómeno global estamos un poco, ¿no? Ya no podemos ser tan nacionalistas y cerrarnos geográficamente ni tampoco culturalmente, pero entonces es un tema que tiene más de fondo, ¿no? Hablar del cuerpo es hablar de la vida, y es hablar de cómo nos podemos o seguir maltratando como seres humanos o mejorando, ¿no? Y entendiendo que eso es respetar la vida también de los otros seres, ¿no? Estoy hablando
como en nuestro mundo andino, de nuestra hermana, nuestro hermano zorro, nuestro hermano, ¿no? Sol, luna, árboles, etcétera, ¿no? Entonces, esa mirada, ¿no? Cuando encuentro en un niño manifestado, en un adulto, en un anciano, cuando uno conversa y veces, se encuentra con alguien casualmente, sea un amigo, un desconocido, y encuentras que hay esa situación de sensibilidad y que danza, tú dices, sí que estamos avanzando, ¿no? Sí que nos estamos expresando en la necesidad de querer, de amar la vida, finalmente, ¿no? Entonces, eso a mí me alegra y significa que hay esperanza todavía, ¿no? De que este país y este mundo pueda tener un equilibrio más debido, ¿no? Para, bueno, qué sé yo, ¿no? Pues ser felices, en fin, finalmente. Y bueno, entonces ahí está un guapeo que te llena de vida, ¿no? ¡Ja, ya, ya! ¿No? Entonces ahí estamos, maestro Rubén. Muy Gracias. agradecido, profesora, por su presencia. Realmente nos ha ilustrado sobre este tema que hemos tocado el día de hoy y que le agradecemos. Vuestra presencia nos estaremos encontrando de repente en San Marcos o en Sí, en diferentes los pasillos escenarios, ahí. ahí en los Ya pasillos. bailaremos, maestro, ¿ah? Sí, Ya bailaremos. definitivamente, definitivamente. Así es, Estamos amigos, ha sido la presencia de la profesora Olivia Vallejos Montalbán, quien nos ha hablado sobre el tema que nos constriñe hoy, cuerpos de la expresión. Hemos tenido en primera instancia a la profesora Luz Gutiérrez Privat, y de esta manera hemos culminado un martes más de Conversando sobre Folclore. Vamos a culminar con un video sobre un tema también que nos lleva adelante. Se llama Agua. Para ustedes, con mucho cariño, y de esta manera nos despedimos. Hasta el próximo martes. Gracias.